Política de la UE. Bruselas pretende transferir a Kiev el producto de los activos congelados de Moscú. El depositario belga Euroclear posee cientos de miles de millones de euros en activos del Banco de Rusia. Se espera que los ingresos procedentes de ellos, que no pertenecen a la Federación Rusa, se utilicen para armar y reconstruir una Ucrania devastada por la guerra. La Comisión Europea anunció el miércoles 20 de marzo su intención de utilizar los activos rusos congelados para proporcionar a Ucrania 3.000 millones de euros, cuyos primeros fondos se abonarán ya en julio. El Banco Central ruso tiene en la UE unos 210.000 millones de euros, a los que no ha tenido acceso desde que empezó la guerra en 2022. Ahora los funcionarios europeos proponen utilizar los intereses de estos activos para apoyar a Ucrania. Con ello, la Unión cumple una antigua promesa que se ha ido retrasando por temor a las consecuencias económicas y políticas más amplias de esta medida sin precedentes. Hoy seguimos presionando a Rusia y exigiéndole responsabilidades por su acto ilegal de agresión y por el enorme daño y sufrimiento que ha causado, declaró Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. Según Dombrovskis, la medida se ha coordinado con los socios del G7, un grupo de 7 democracias que también incluye a Gran Bretaña y Estados Unidos. En octubre, los líderes de la UE pidieron a Bruselas que estudiara cómo utilizar los ingresos bancarios adicionales para ayudar a Ucrania sin violar el derecho internacional de la UE. Según los funcionarios, dependiendo del nivel de los tipos de interés, la medida podría generar entre 2.500 y 3.000 millones de euros al año después de impuestos. Al mismo tiempo, Euroclear podrá quedarse con un pequeño porcentaje de alrededor del 13% para cubrir gastos administrativos y jurídicos. Esta medida se sumará al acuerdo de 5.000 millones de euros alcanzado la semana pasada en el marco del Fondo Europeo de Paz, FPE, y la misma semana en que la UE realizó su primera financiación puente de 4.500 millones de euros con cargo a fondos destinados a Ucrania. En Bruselas, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, acogió con satisfacción la nueva propuesta de la UE, pero afirmó que el uso de los intereses era solo el primer paso. Insistimos en la plena confiscación u otro uso de todos los activos congelados, declaró Shmyhal a la prensa. Europa y el mundo necesitan un precedente eficaz que haga pagar al agresor un alto precio por la destrucción que ha causado en Ucrania. En un principio, los fondos debían utilizarse para reconstruir Ucrania, pero el 90% del dinero liberado según los planes actuales se destinará al Fondo Europeo para la Paz, cuyo objetivo es suministrar municiones a Ucrania. Esto puede reflejar la creciente preocupación de que Ucrania corra el riesgo no solo de ser destruida, sino de perder la guerra. Ello tendría importantes implicaciones para el bloque. Si Putin conquista Ucrania, el ejército ruso estará en nuestras fronteras, declaró el miércoles a la prensa el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Podemos estar seguros de que no se detendrá ahí. Aunque estos planes para financiar a Ucrania aún deben ser acordados por los Estados miembros de la UE en el Consejo Europeo, Borrell expresó su esperanza de que pronto se alcance un acuerdo que les permita sustituir los billetes por armas, porque sus soldados no luchan con billetes. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha dicho que propondrá que la UE utilice el 90% de los ingresos procedentes de los activos rusos congelados en Europa para comprar armas para Ucrania a través del Fondo Europeo para la Paz. Una de las principales medidas adoptadas por la comunidad internacional en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022 fue la congelación de los activos rusos en el extranjero. Esta decisión se consideró parte de un paquete más amplio de sanciones diseñadas para detener la agresión rusa desde su inicio. La imposición de sanciones económicas a Rusia y su élite, dirigidas a sus recursos financieros, se consideró una forma tanto de condenar la agresión como de presionar al agresor. Sin embargo, dado que no se vislumbra el final de la guerra y que la estructura rudimentaria de la economía rusa, basada en los recursos, no puede destruirse de un solo golpe, Occidente, y especialmente Bruselas, ya que la mayoría de los fondos congelados se encuentran en la UE, sigue enfrentándose a la cuestión de cómo utilizar los activos congelados. Elina Rybakova, catedrática del Instituto Peterson de Economía Internacional y vicepresidenta de Bruegel para Política Exterior en la Escuela de Economía de Kiev, explica que la congelación de activos estaba justificada. Rusia no cumple las normas del sistema financiero mundial y, por tanto, no debe beneficiarse. Y la medida fue bastante eficaz, explica Rybakova,
limitó considerablemente el margen de maniobra de los políticos rusos. Como consecuencia directa de esta medida, al día siguiente de su anuncio, el Banco de Rusia dejó de intervenir en el mercado ruso para apoyar al rublo y se vio obligado a subir los tipos de interés e introducir estrictos controles de capital, declaró a Euronews. Los activos congelados a partir de febrero de 2022 abarcan una amplia gama de instrumentos financieros y propiedades. Entre ellos se encuentran cuentas bancarias, bienes inmuebles, acciones, bonos, artículos de lujo y diversas inversiones pertenecientes a empresas y oligarcas rusos. Además, se trata de activos del Banco Central por valor de unos 275.000 millones de euros colocados en la UE, Estados Unidos, Japón y Canadá. Sin embargo, las complejidades que rodean a los activos congelados, su estructura, fiscalidad y barreras a la retirada permanente suponen un reto polifacético para las finanzas y la diplomacia internacionales. Para complicar aún más las cosas, los fondos rusos están siendo utilizados como herramienta en una lucha, de trastienda, por opositores en sistemas políticos democráticos. Por ejemplo, continúa el debate en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante el cual el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, propuso el 8 de marzo que los fondos rusos congelados se utilizaran como garantía para proporcionar a Ucrania las armas necesarias, en lugar de proporcionar estos fondos a Kiev como ayuda exterior. El importe total de los activos congelados de Rusia en Estados Unidos asciende a unos 67.000 millones de euros. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Volodymyr Zelensky abogó por confiscar los activos rusos congelados y canalizarlos hacia la reconstrucción de Ucrania. El ministro británico de Asuntos Exteriores se pronunció a favor de esta iniciativa. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en que Occidente confisque parte de los activos rusos congelados y los destine a reconstruir la infraestructura civil de Ucrania, devastada por la guerra. Zelensky declaró esto al margen del Foro Económico Mundial de Davos. Esta idea fue apoyada por el Reino Unido. El jefe de la política exterior del Reino, David Cameron, está presionando a los gobiernos occidentales para que acepten. Los activos rusos congelados en el extranjero ascienden a unos 300.000 millones de dólares. David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, ya hemos congelado esos activos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer ahora? Creo que hay argumentos legales, morales y políticos. Cuando Putin lanzó esta invasión ilegal, el mundo cambió y nosotros deberíamos cambiar con él. Reconocemos que estamos en un mundo más peligroso, incierto y complejo, así que tenemos que estar preparados para pensar de forma innovadora sobre cómo utilizar estos recursos para ayudar a Ucrania. Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, necesitamos activos rusos congelados, no un conflicto congelado. Este debería ser el camino a seguir, para enviar un mensaje claro a todo el mundo: si te atreves a romper las reglas, tendrás que pagar por ello. La semana pasada, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, calificó de piratería del siglo XXI la propuesta de confiscar activos rusos congelados para reconstruir Ucrania. Los daños causados por la guerra a la agricultura, la energía, la lista continúa, se estiman en $1 billón. La cantidad sigue creciendo. Hay que encontrar fondos para la reconstrucción de Ucrania. En cuanto a la confiscación de activos rusos, los banqueros europeos temen que esto siente un difícil precedente jurídico que podría socavar la estabilidad financiera mundial. Suiza ha congelado activos financieros rusos por valor de 7.500 millones de francos suizos. Es decir, unos 8.000 millones de dólares. La medida se produce a raíz de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania. Días después del inicio de la guerra, Suiza, habitualmente neutral, decidió sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, obligando a los bancos a entregar información sobre clientes o empresas objeto de las sanciones. Los bancos suizos tienen prohibido aceptar depósitos de ciudadanos rusos, particulares o empresas con sede en Rusia superiores a 100.000 francos. En Suiza, que es un destino popular para los rusos ricos, también se confiscaron 15 propiedades pertenecientes a particulares y empresas de Rusia afectados por las sanciones.